Ana Rosas está confirmada. Buenos días a todas, a todos y a todes. El día de hoy, el Grupo de Investigación, Cooperación, Competencia y Conflictos Internacionales organizó la presentación del libro La Seguridad Extraviada, Apuntes sobre la Seguridad Nacional en México en el siglo XXI, una obra coordinada por la doctora María Cristina Rosas González y que se editó en el presente año por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para dar inicio a este evento, a esta presentación de texto, me gustaría presentar a las y a los colegas que el día de hoy nos acompañan. En primera instancia, tenemos a la autora del libro, la doctora María Cristina Rosas González, a quien lógicamente le agradecemos que nos acompañe, que haya permitido que este grupo de investigación organizara la presentación de su obra. También tenemos a pues compañeros, colegas de casa, la doctora Cristina Cruz Carvajal, que es profesora de la licenciatura en RI, igual mis colegas, el maestro Eduardo Crivelli, que está próximo a doctorarse, y también el doctor Juan Pablo Prado Layande, es también profesor de la licenciatura en RI. Pero bueno, voy a dar la palabra en primer lugar al maestro Eduardo Crivelli. Él es egresado del doctorado en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es profesor de la licenciatura en Relaciones Internacionales y actualmente colabora en la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos, ambos programas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Actualmente es secretario del Grupo de Investigación en Cooperación Sur-Sur e Integraciones Regionales de la Red Española de Estudios del Desarrollo. Adelante, maestro Eduardo, por favor. Okay, muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Es un gusto también recibir a la doctora Cristina Rosas y tener la oportunidad de comentar otra vez uno de sus libros. Agradezco la invitación de manera particular al profesor Juan Pablo Prado, que me hizo la amable invitación para asistir a este evento, a Guillermo por la moderación y a Cristina por acompañarnos en esta mesa. Voy a comentar de manera general de qué trata este libro de la seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional en México en el siglo XXI. Creo que es un libro muy interesante y es un libro que parte de las reflexiones de algunos seminarios sobre cuestiones de seguridad, específicamente sobre la contribución de las Naciones Unidas a la seguridad internacional en el siglo XXI, poniendo una pregunta en el centro de las discusiones sobre si es posible pensar en la seguridad humana a través de estas cuestiones de seguridad en la agenda de la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, partiendo de esta agenda, la obra se desarrolla con 12 autores que tratan el tema de la seguridad internacional en diferentes puntos, diferentes aristas. 12 autores que hacen que van a ser 13 capítulos que van a componer esta obra. La obra parte como premisa de la idea de que hace 25 años, ¿no? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dio a conocer un informe sobre donde en 1994, perdón, donde destacaba el concepto de seguridad humana. Más allá de una visión estatocéntrica y belicosa, lo que se empezó a discutir en ese momento era qué se entendía por seguridad humana y cuál era su vínculo con el desarrollo humano. En este sentido, entonces la seguridad humana se considera, ¿no? Todo aquello pues, que afecta al desarrollo humano, comprendidos, por ejemplo, los flagelos económicos, el calentamiento global, las epidemias, las pandemias, como la que estamos viviendo hoy en día, el COVID-19, y de qué manera impactan estas cosas a la seguridad y afectan a los seres humanos.
Entonces, aquí había todo un debate en ese contexto sobre el concepto de seguridad misma. Unos decían que esta idea de seguridad humana, pues, ampliaba el concepto de seguridad, incluía otras cuestiones. Otros, por el contrario, decían que esto podría generar o tenía un riesgo de securitizar algunos temas, ¿no? Y entonces, y vincularlos con la agenda del desarrollo. 25 años después, ¿qué ha pasado con este concepto de seguridad humana y cómo se discute entonces la idea de seguridad en el seno de las Naciones Unidas y fuera de ella, ¿no? Y este tema cobra relevancia sobre todo en el marco de la pandemia de COVID-19, que ha puesto en evidencia muchos temas de seguridad vinculados no solo con el desarrollo, sino ahora también con la salud y la vida misma, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la producción de alimentos, su distribución y los derechos fundamentales que se han puesto también en el centro en esta pandemia, ¿no? Aquí hay una paradoja, ¿no? Porque cuando los gobiernos tratan de hacer esta cuestión de la seguridad humana, pues muchas veces también hay restricciones impuestas por algunos gobiernos precisamente para frenar los contagios y controlar la enfermedad, ¿no? Lo cual pues algunos han considerado que es una violación a los derechos humanos fundamentales. Entonces, en medio de estas tensiones, este libro se desarrolla y es un libro de gran pertinencia por el contexto en el que estamos viviendo. Los 13 capítulos, como les decía, que componen esta obra, escrito por 12 autores, empiezan con una reflexión de la coordinadora del libro, la doctora María Cristina Rosas, sobre que reflexiona sobre la seguridad humana como un paradigma de seguridad nacional en el siglo XXI, ¿no? Y aquí nos da una evolución de la agenda en materia de seguridad humana en los últimos 25 años. El segundo de estos capítulos es escrito por Guillermo Garduño y aborda el papel de las Fuerzas Armadas en México y cómo entender su importancia de manera integral, ¿no? A través de todo un sistema de valores que van caracterizando esta cuestión de las Fuerzas Armadas en México. El tercer capítulo es escrito por Luis Eduardo Pérez Ortiz y explica las cuestiones sobre la gestión de riesgos, de desastres, tomando como ejemplo el sismo del 19 de septiembre de 2017 en el caso de Iztapalapa, para ejemplificar precisamente la idea de la seguridad, cómo esta prevención de riesgos pues tiene una relación también con las cuestiones de seguridad nacional, ¿no? En el marco de los desastres. El cuarto capítulo es escrito por Gustavo Mauricio Bastien y realiza un diagnóstico de la inseguridad en México para continuar con la idea de, o discutir la idea de la prevención social de la delincuencia, ¿no? Y el papel de la policía y la procuración de justicia en México. El quinto capítulo es escrito por Héctor Martín Frías y trata un tema muy interesante sobre la seguridad de género y la violencia contra las mujeres, explicando el concepto de feminicidio y da cuenta de las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y de género y cómo se insertan a la agenda de seguridad de los estados, particularmente de México. El sexto capítulo es escrito por Alfonso Aragón Camarena y revisa los instrumentos jurídicos que se dan en México en el marco de la guerra contra el terrorismo, sobre todo después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y cómo se entiende y ha evolucionado el concepto de terrorismo con una mirada particular desde México. El séptimo capítulo trata un tema que pocas veces se ve o se llega a analizar desde las relaciones internacionales. Es escrito por Alfonso Monjarrés y trata cuestiones de delitos contra el medio ambiente, pero en particular sobre el tráfico ilícito de especies, ¿no? Y cuáles son las implicaciones, obviamente, para la seguridad nacional. El octavo capítulo, perdón, es escrito por Fernanda Padilla y analiza la seguridad hídrica, es decir, la gestión de las aguas como un problema de seguridad en México.
Entonces aquí se hace una valoración muy interesante sobre la gestión del agua en este país. El 9º capítulo es escrito también por María Cristina Rosas y estudia algo muy interesante que es la relación entre cultura y seguridad, siguiendo la línea del famoso libro que ya habíamos analizado aquí sobre los Simpson. En esta idea, parte de esta idea de la relación entre el patrimonio cultural y cómo se inserta pues, en el tema de seguridad, sobre todo desde la perspectiva mexicana también. Aquí tenemos el 10º capítulo, es escrito por José Jesús Bojón y Salvador Díaz, y evalúan las implicaciones de la reforma penal, ¿no? En México y la tipificación de delitos en el país, obviamente vinculado también esto a la agenda de seguridad nacional. El 11º capítulo es escrito por Tomás Martínez, ¿no? Y discute la puesta en marcha de una ley sobre seguridad interior que se venía discutiendo desde el gobierno desde el sexenio de Peña Nieto, y explica por qué todavía no se ha aprobado y cómo ha sido la transición en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El 12º capítulo es escrito por Severino Cartagena y analiza la evolución de los servicios de inteligencia en el marco de la globalización y de manera particular cómo se han desarrollado en México. Y finalmente, el último capítulo es escrito por el doctor Juan Pablo Prado, que tenemos aquí también en este panel, y caracteriza pues, la agenda de seguridad de la cooperación internacional entre México y los Estados Unidos, eh, abordando la incertidumbre en los cambios de gobierno, por ejemplo, entre Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. En resumen, para concluir, yo diría que el libro aborda el tema de la seguridad desde una perspectiva multidimensional, poniendo un énfasis particular en la cuestión mexicana, en la seguridad nacional de México en el siglo XXI, y creo que es un gran aporte a la discusión sobre el concepto de seguridad humana y todas las tensiones que lo atraviesan académicamente y empíricamente. Y pues mi invitación es a que lean este libro. Creo que es fundamental para estudiantes y estudiosos de las relaciones internacionales, específicamente en temas de seguridad. Entonces, bueno, esa sería mi intervención. Muchas gracias y los dejo con Guillermo. Muchísimas gracias, Eduardo. Una excelente descripción de lo que nos ofrece la obra. Ahora es el turno de la doctora Cristina Cruz Carvajal. Ella es también doctora en sociología por el Instituto Alfonso Vélez Pliego, también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra y licenciada en historia por la misma casa de estudios. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la licenciatura en Relaciones Internacionales de la UAP y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Adelante, Cristina. Muchas gracias, estimado Guillermo. Saludos a todos. Qué bueno que está muy bien. Y saludos también a la doctora María Cristina Rosas por la felicito por este libro que es tan ameno, completo y que aborda temas relevantes en torno a seguridad. Sobre todo porque, como comentó el compañero Eduardo, tiene temas diversos que van desde medio ambiente, los que abordan temas de género, lo referente a recursos como el agua, violencia, etcétera. Entonces, como bien comentó Eduardo y como reitero, pues es un libro útil para estudiantes de relaciones internacionales, personas interesadas en seguridad, y además aporta una visión muy completa sobre temas al respecto. Cuando recibí la invitación para esta presentación del libro, el doctor Juan Pablo Prado, a quien también saludo y agradezco, pues me sugirió leer los artículos que a mí me interesaron, que yo viera que me llamaran la atención. Y al respecto, pues hubieron varios artículos, pero dos fueron los que más me atrajeron. De los que voy a presentar es el que se titula Escenas cotidianas en el terreno de la discriminación, la violencia contra las mujeres y cómo se vincula con el tema de seguridad, de Héctor Martín Frías Barrón. Pues este artículo
aborda sobre los riesgos y cómo son distintos para hombres y para mujeres, y cómo incluso los miedos se perciben de manera distinta entre hombres y mujeres. Y pone el ejemplo de un asalto a un camión. A los hombres los mandan hacia la parte de atrás, a las mujeres, aparte de que las golpean, igual que a los hombres, algunas de ellas sufren violación sexual. Una en específico, una de las mujeres que se presenta en este capítulo presenta caso de violencia sexual. Y al respecto, entonces, el autor, eh, que es Héctor Frías, pues menciona que hay estereotipos de género que están afectando a estas relaciones en donde el hombre pues se muestra dominante, la mujer sumisa, la mujer está como propiedad, el hombre es valiente, el hombre incluso puede ser violento. Y entonces va relacionando la perspectiva de género a partir de cómo se relaciona con el tema de seguridad. También menciona lo referente al tema de trata de personas y cómo justamente esto está afectando de manera distinta a hombres y mujeres. Y presenta estadísticas tanto a nivel internacional como mexicano respecto a esta cuestión. Y como bien dice, afecta a hombres y mujeres, pero la mayoría de las personas que están implicadas en la trata de personas son mujeres. Existe mayor vulnerabilidad para las mujeres en ámbitos públicos al salir a la calle, como coloquialmente lo menciona el autor, y todos estos estereotipos se aplican tanto para la escena privada como para la escena pública. Menciona también el autor sobre lo referente al término de feminicidio, que fue acuñado en el año de 1970 por Diana Russell para definir, para tratar de manera distinta a los homicidios, porque existe violación, porque existe alguna cuestión de tipo sexual, como propiedad, etcétera, partiendo de la perspectiva de género. Y presenta otro caso, porque lo bueno de este artículo es que presenta fuentes diversas, como también otros artículos que se presentan en este libro. Menciona el caso de Nadia, el cual el autor extrae de la prensa, de hemerografía. Y en el caso de Nadia, pues era una mujer que vivía en el Estado de México, reportó casos de violencia doméstica, pero por su situación de pobreza, baja escolaridad, porque era mujer, las autoridades le decían, ¿y tú qué así? O sea, ¿tú qué hiciste para que tu marido te pegue? O sea, echándole la culpa a la mujer por la violencia que ella sufrió. Finalmente fue asesinada, su madre la fue a ver, los niños pequeños vieron la situación en la cual se encontró su madre y el autor está concluyendo con que las autoridades mexicanas están totalmente insensibles y no aplican para casos de violencia perspectiva de género, porque el caso de Nadia se mostró muy claro en que las mismas autoridades del Ministerio Público, pues decían que ella se tuvo la culpa, ella se lo buscó por no hacer bien las tortillas, porque el marido le pegaba por no hacer bien tortillas a mano. Al respecto, México ha firmado declaraciones internacionales como la Convención de Belém do Pará, que trata sobre temas de discriminación. Incluso el autor define tres aspectos en torno a la discriminación de género que van como la distinción, cuando a las mujeres se les exige cosas distintas a los hombres, lo referente a la exclusión, cuando las mujeres no pueden estar en algún lugar, y la restricción como cuando las mismas autoridades dicen, es porque iba vestida de tal forma, porque andaba a tales horas en la calle, y a partir de esas formas de discriminación, el autor vuelve a recalcar que el Estado mexicano cae en distintas faltas y la falta más severa y que los estudiantes de relaciones internacionales que nos estén viendo saben que se presenta a través de lo que se conoce como campo algodonero. Todos nosotros en cuestiones de derechos humanos, en nuestras distintas materias, hemos visto esta situación de campo algodonero como una de las más grandes faltas del Estado mexicano para atender a partir de una perspectiva de género. Entonces, el hecho de que exista una mala impartición de justicia, el hecho de que las personas, los hombres y las mujeres, se sientan amenazados, se sientan con miedo de salir a la calle, significa que hay una falla en el Estado mexicano, lo cual afecta la seguridad humana.
afecta también a la seguridad patrimonial, el hecho de ser asaltados, de que te quiten tus cosas, de que te violenten dentro de tu casa, afecta a distintos tipos de seguridad, como menciona el autor en este texto, y lo que él propone es sensibilizar a las autoridades respecto a temas de género. Incluso, ya reflexionando sobre la lectura de este artículo, hay muchos otros temas que se pueden abordar desde la cuestión de la perspectiva de género, como por ejemplo la violencia obstétrica y cómo afecta esto, por ejemplo, a la seguridad de las personas. Eso sobre el artículo de Héctor Martín Frías. Y también elegí otro artículo que tiene que ver con seguridad, pero relacionado con el medio ambiente. Este artículo se llama Delitos contra el medio ambiente, el tráfico ilícito de especies, que me llamó mucho la atención por esto que está mencionando, tráfico ilícito de especies, del autor Jorge Alfonso Monjarás Domínguez. Pues en este artículo, perdón, el autor menciona que no existe un consenso internacional para delitos medioambientales, porque cada país ha ido tipificando de manera distinta al respecto. Sin embargo, existe comercio ilegal de vida silvestre, que pues en el caso de México nosotros incluso hemos visto de manera cotidiana. El autor, por ejemplo, pone el ejemplo del caso del mercado de Sonora y cómo incluso hay costumbres que están relacionadas con este tráfico de especies. En este tráfico ilegal, por ejemplo, menciona Alfonso Monjarás que entra la venta de vida silvestre, de plantas, minería ilegal, contaminación de aguas, desechos de cuestiones industriales químicas a aguas, etcétera. Y no se ha abordado este tema adecuadamente porque la atención sobre temas de seguridad están sobre temas que tienen que ver con mayor violencia, como por ejemplo el tráfico de drogas. Hace un ranking de las cuestiones en seguridad que a nivel internacional son sancionadas. Y el primero es el tráfico de drogas. El tráfico de especies está en tercer lugar y después del tráfico de especies sigue el tráfico de personas, el tráfico y la trata de personas. Entonces, como no es una cuestión que se vea meramente violenta, como nosotros hemos visto y conocemos en México respecto a la cuestión del narcotráfico, pues es que no se sanciona adecuadamente. Menciona el caso del informe Brundtland, en donde lo relaciona con el desarrollo sostenible, que está planeado en que este desarrollo sea ecológicamente viable a largo plazo para el presente y para el futuro. Y sucede este tráfico de especies porque se usan como bienes de consumo en distintos aspectos. ¿Cuántos de ustedes no han visto que se utiliza este tráfico de especies para uso medicinal, para alimentos, incluso como mascotas o como bienes de consumo? Las pieles, la carne de los animales, lo que producen las mismas glándulas de los animales, tienen distintos usos. Incluso un mismo animal puede tener distintos usos. Y al respecto, afecta la caza furtiva, la delincuencia organizada, que menciona que para el caso de México, es súper interesante que para el caso de México, como les digo, como menciona el autor, la atención está puesta en el narcotráfico, pero también hay traficantes de vida silvestre y hace una investigación pues muy precisa sobre cuánto costaba. Imagínense, costaba en 1997 un animal de determinada especie. Una guacamaya costaba de 3,000 hasta 50,000 pesos. Un tucán hasta 250,000 pesos. Ahora, por ejemplo, piensen en otro tipo de animales como la totuaba, que además tiene otras afectaciones en torno a seguridad medioambiental, como con el caso de la vaquita marina. Entonces, el autor establece este vínculo entre tráfico de especies y seguridad, porque provocar un entorno devastado va a provocar también afectaciones a la seguridad humana, que hayan inundaciones, que hayan sequías, provoca seguridad alimentaria, ya no van a existir pues distintos alimentos que proporcionen esta seguridad a las personas. Incluso puede provocar hasta problemas
de migración por causas medioambientales y afecta la salud por cuestiones de pandemia. No sé cuándo escribieron este libro porque todos los libros tienen un proceso relativamente largo en que se escribe, se corrige, se aprueba, se revisa, etc. Entonces, me llamó muchísimo la atención que el autor mencione que este tráfico de especies ha tenido que ver con pandemias. No menciona el caso específico del COVID-19, pero hace alusión al caso del pangolín. ¿Se acuerdan cuando en las noticias, pues primero le echaban la culpa a los murciélagos y posteriormente al pangolín? El autor menciona el caso del pangolín y las distintas enfermedades que provocan los animales cuando son sacados de la vida silvestre hacia los humanos, como leptospirosis, etcétera. Entonces, este artículo incluso sirve para reflexionar sobre el contexto actual en el cual el mundo pues está desenvolviendo. Y como les comentaba, es el tercer ilícito a nivel mundial y esto es importante para México, porque México ocupa un lugar importante a nivel mundial respecto a flora y fauna. Pero como en el caso del artículo anterior, que tenía que ver con género, en el caso de las especies sucede lo mismo. Las personas, los funcionarios que deberían prestar adecuada atención a este tema, no lo hacen. Incluso el autor menciona que se han incurrido en cuestiones de corrupción y hay funcionarios involucrados en el tráfico de especies. Por eso es que el tema tampoco se ha abordado por parte de las autoridades mexicanas adecuadamente. Y va poniendo muchísimos, muchísimos casos, por ejemplo, también sobre el caso de especies vegetales, como los cactus, que está prohibida la venta de algunos de estos tipos de cactus en México porque están en peligro de extinción. Seguramente ustedes recordarán, o más adelante, cuando en enero, por ejemplo, venga la rosca de Reyes. La biznaga que se le pone a la rosca está prohibida la comercialización de la misma por el peligro de extinción que tiene esta especie. Y como sucede con el artículo que anteriormente les comenté, pues se priorizan otros temas. En México, por ejemplo, como hay más atención respecto al tema del narcotráfico que al tráfico de especies. Y además, porque no es violento, no suele involucrar asesinatos, tanta violencia como lo referente al narcotráfico, y porque tampoco hay un adecuado involucramiento social. Entonces, lo que propone el autor es que la misma población se involucre al respecto, conozca, sepa sobre los daños que se le ocasionan al medio ambiente. Porque cada artículo, por lo que noto, se va relacionando en algunos temas con otros. Menciona la cuestión cultural en torno a seguridad. Y pues ya María Cristina nos dirá sobre las cuestiones culturales respecto a esto de seguridad. Menciona que en lo cultural, los colibríes se venden a precios de 300, 200 pesos, dependiendo del tipo de colibrí y de especie, y si está vivo o muerto, para hacer amarres. O sea, la misma población está afectando por cuestiones de costumbres, de tradiciones, de bienes, etcétera, a esta cuestión de las especies. Entonces, estos dos artículos son muy interesantes, aportan bastante al conocimiento a los estudiantes de relaciones internacionales porque aborda temas cotidianos y de seguridad a través de distintos temas. Esa sería mi intervención y pues felicito nuevamente a la coordinadora María Cristina Rosas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cristina Cruz. Efectivamente, lo que nos comentas es revelador y que sin duda alguna puede ser de atención para los estudiantes, también para sus tesis, ¿no? Respecto a publicaciones recientes que deben también ellos revisar para poder construir. A continuación doy la palabra a un colega, al doctor Juan Pablo Prado Layande. Él es profesor, investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Él también ha sido en diversos momentos consultor para gobiernos nacionales y organismos multilaterales en temas selectos de cooperación internacional. Creo que de los más recientes fue para el gobierno suizo. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, fue coordinador del posgrado, maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos,
es también evaluador de programas que forman parte del PNPC y lógicamente es un autor reconocido por sus libros, sus capítulos de libros, sobre todo con el tema de cooperación internacional. Y pues nada, también él nos va a compartir sobre todo su capítulo que forma parte de la obra que coordina la doctora Cristina Rosas. Adelante, doctor Prado. Gracias, doctor Rodríguez. Hola a la doctora María Cristina Rosas. Bienvenida, como siempre, a la BUAP, a Puebla, de manera virtual, pero la sentimos cerca. Saludo a Cristina Cruz Carvajal, a la doctora Cruz Carvajal. Muchas gracias por su participación. Saludo al maestro, y es la última vez que le digo maestro, porque en breve se doctora, Eduardo Crivelli, y a las personas involucradas en la celebración de este encuentro virtual que nos convoca para animarnos a acercarnos a un tema vigente, importante, pertinente y que incide en nuestras vidas de múltiples maneras, como lo es la seguridad. La seguridad vista, y este es un atributo de la obra, vista desde una perspectiva amplia, una visión ampliacionista de la seguridad que supera la visión clásica, cerrada, militar, tradicional, estatocéntrica, que es muy importante, pero que no es la única beta de la seguridad internacional. Y este es un valor agregado del libro, como otros que la doctora Rosas ha publicado y coordinado en últimos años. No se queda en la visión clásica de la seguridad, sino que aborda otras variantes que nos llevan incluso a pensar en que la inseguridad está en nuestras casas, está en nuestra salud, en la salud de nuestros hijos, está en las especies vegetales, otros seres vivos, y también, desde luego, depende de la interacción y cooperación o no cooperación de los actores internacionales. Y en este sentido, la doctora Rosas en su momento me invitó a escribir un capítulo del libro precisamente sobre la cooperación internacional desde la perspectiva mexicana en este tema, en la seguridad. Un tema difícil porque la información es escasa. Si estudiar cooperación y encontrar datos sobre cooperación para el desarrollo no es tan fácil, lograrlo en materia de seguridad es aún más complicado, pero por lo mismo acepté el desafío porque pues indagar en donde es difícil hacerlo siempre me es atractivo. Y yo escribí un capítulo sobre la cooperación, en efecto, en seguridad en México, Estados Unidos, en un contexto y en una coyuntura particular. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el cual se vio, digamos, dividido en dos partes. Antes de la era Trump y durante la era Trump. Y eso marcó y eso dividió e hizo una zanja profunda en la cooperación internacional, desde luego en nuestra política exterior, como no podía ser de otra manera. Y básicamente yo abordo el tema desde pues una perspectiva de las relaciones internacionales, desde luego, y comienzo pues con una aproximación conceptual, teórica, sobre la seguridad desde una perspectiva internacional y global, señalando que es un gran reto de los actores internacionales y que hay cooperación desde hace muchas décadas a este respecto, una cooperación mucho más fuerte y vigorosa en términos políticos, financieros, materiales, que la cooperación internacional para el desarrollo. ¿Sí? Y bueno, básicamente aquí la perspectiva es de corte realista, desde luego, básicamente. Pero después me voy al tema de la inseguridad en México y hago un repaso de este tópico a nivel nacional. Es decir,
Es un diagnóstico en cuanto a cómo estaba la seguridad en aquellos años, lo cual nos obligaba a celebrar cooperación con otros países, actores internacionales y en particular con Estados Unidos. Cooperación que ya existía previamente, básicamente a través de se acordarán, la iniciativa Mérida, que fue una especie de Plan Colombia con enormes diferencias, algunas similitudes, lo pongo con muy matizado, pero era la manera en que México y Estados Unidos celebraban cooperación institucionalizada en este rubro, así como el TLC institucionalizó el vínculo comercial México-Estados Unidos y desde luego Canadá. La iniciativa Mérida intentó arraigar, institucionalizar la cooperación México-Estados Unidos en seguridad, que si bien antes existía, no tenía suficientes bases. Y bajo la promesa de configurarse como un nuevo paradigma de la cooperación en seguridad México-Estados Unidos, la iniciativa Mérida hizo cosas interesantes, importantes, y pasó de un esquema tradicional, cerrado de la seguridad en términos de, pues, enviarnos helicópteros, enviarnos materiales para poner, cuando vamos al aeropuerto y nos pasan a una cabina, subimos las manos. Eso es iniciativa Mérida de manera tangible, equipos de diagnóstico respecto a lo que tenemos en nuestros cuerpos para detectar algún elemento ilegal, ¿sí? Y la iniciativa Mérida se desplazó de lo férreo, de la percepción dura de la seguridad con armamento y equipos muy puntuales como el que acabo de señalar, hacia una perspectiva más amplia en términos de lo que más funciona, junto con lo militar, desde luego, una cosa no tiene que quitar la otra, reforzamiento institucional en términos de reformas legales, reformas, adecuaciones y capacitación a personal. Yo recuerdo incluso haber dado clases en materia de derechos humanos y RI a personal de la PGR y a agentes, bueno, que convivían con el narcotráfico, infiltrados e infiltradas, temas muy interesantes, y también comenzaba a tocar temas más sociales, promoviendo cohesión social, ciudades fronterizas resilientes, etcétera. Es decir, la iniciativa Mérida también tuvo cierta evolución, como lo tuvo el Plan Colombia, por cierto. Y finalmente, en la era Trump se generó una incertidumbre, porque su política exterior variaba en función de su percepción de el mundo, y sabemos cuál era la percepción de Trump del mundo, un entorno caótico, un entorno complejo, que le generaba enorme desconfianza. Y básicamente, esta cooperación y la iniciativa Mérida volvió a transformarse y a girar en función de esa visión restrictiva de la cooperación internacional. Y en este sentido, voy a citar a Alberto Lozano, que señaló y señala que en el año 2017, ya para concluir, el Congreso de Estados Unidos aprobó $2.600 millones para combatir la migración desde México, construyendo un muro. Una cuantía mayor que la iniciativa Mérida en 10 años de funcionamiento, ¿sí? ¿A qué voy? A que cómo la visión y la construcción de las amenazas a la seguridad generan políticas públicas, generan directrices de política exterior y por ende dirige hacia un lado o hacia otro la cooperación internacional en seguridad. Por último, dado que este texto se escribió hace unos 3 años, algo así, yo señalé que la cooperación México-Estados Unidos en seguridad en la era del presidente Andrés Manuel López Obrador variaría
en función de la visión, otra vez, del constructo sobre la seguridad y las relaciones internacionales del presidente mexicano en turno, variaría que la iniciativa Mérida se transformaría irremediablemente, cambiará de nombre, cosa que ocurrió, pero, finalizo, que no concluiría, porque se trata de una cooperación obligada, necesaria para ambas partes, con o sin suficiente confianza, y esto es lo que ocurre hoy en día. La iniciativa Mérida ha muerto, podemos declarar su muerte, pero eso no significa que la cooperación en este rubro se mantenga y busque sus propios caminos de manera adaptativa a los desafíos internacionales, a los intereses nacionales y a la visión, muy importante, de sus respectivos mandatarios. Yo agradezco a la doctora Cristina Rosas por invitarme a escribir y a colaborar a través de un capítulo en este libro fantástico, el cual yo utilizo en mis clases, la cito, y es sin duda un gran aporte, como acostumbra hacer la doctora Rosas, a la literatura y a la academia mexicana e internacional de nuestra disciplina. Gracias. Muchas gracias, doctor Juan Pablo Prado. Bueno, ahora daré la palabra a la coordinadora de la obra, la doctora María Cristina Rosas. Ella es profesora investigadora en el Centro de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución donde obtuvo los doctorados en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. Posee también estudios de especialización en la Universidad de Uppsala, Suecia, en la Universidad Nacional de la Defensa en Estados Unidos y la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio, Japón, entre otras. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es, como lo ha mencionado también Juan Pablo y en su momento Eduardo, cuando hizo referencia a la presentación del libro de Los Simpson, que también... bueno, en este caso autoría de la doctora. La doctora Cristina es autora de numerosos libros sobre las relaciones económicas y políticas y también ha sido consultora para el gobierno mexicano, para el sector privado y para organismos internacionales en temas de economía y políticas globales. Doctora, adelante. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, agradecer la hospitalidad de la BUAP para poder presentar esta obra. Agradezco las gestiones del doctor Juan Pablo Prado, la presencia y comentarios del maestro Crivelli, de la doctora Cristina Cruz y, por supuesto, del moderador Guillermo Alberto Rodríguez. Yo me voy a permitir compartir una presentación, espero poderlo hacer porque, bueno, tuvimos algunos detalles técnicos en el arranque, pero a ver, según entiendo, aquí donde está la flechita le doy una ventana para presentar y esperemos, me dicen por favor si lo ven, yo lo veo perfecto, pero ¿sí lo ven? Sí, ya está. Perfecto, qué maravilla, muy bien. Bueno, esperemos que nos trate bien internet y todo esto, porque ya me ha pasado, ayer estaba entrevistando a la vicepresidenta de Bank of America y bueno, afortunadamente concluimos la entrevista, pero sí me botó el sistema en cuanto dije hasta la próxima. O sea, parece que había un timing del sistema y de internet. Ya ven cómo hemos sufrido con esto en la pandemia. Quiero decirles que me da mucho gusto presentar esta obra en la BUAP. Lo ideal, por supuesto, habría sido hacerlo de manera presencial, pero pues las circunstancias epidemiológicas no nos lo permiten. Agradezco de todas maneras que lo podamos hacer por esta vía y decirles que esta obra fue publicada en 2019. En realidad apareció hasta 2020 por una serie de cuestiones administrativas y presupuestales que quizá no viene a la cuenta mencionar, pero evidentemente la pandemia impidió que pudiéramos hacer las presentaciones que normalmente solemos hacer o llevar a cabo cuando damos a conocer una obra de este calibre, sobre todo considerando que, y bueno, aquí les presento los aspectos que quiero cubrir en mi participación. Considerando que pues hemos venido trabajando obviamente desde hace ya un buen tiempo en el desarrollo de textos que buscan subsanar esta falta de análisis desde México con ojos mexicanos sobre los temas de seguridad. Aquí les presento algunos
Y pues también señalar y decirles que estos libros han sido publicados gracias al Centro Olof Palme, que tengo el honor de presidir. Este libro de la seguridad extraviada al que estamos haciendo alusión el día de hoy, que estamos presentando aquí ante ustedes, es coeditado por el Centro Olof Palme, y de no haber sido por el Centro Olof Palme, el libro no se habría publicado por cuestiones, como les decía, presupuestales y varias. Aquí les presento, si quieren podemos empezar desde el libro negro, que está hasta abajo, porque este libro negro que está hasta abajo es el primero que publicó el Centro Olof Palme y tiene un título muy sugerente que va a marcar, digamos, la pauta de los textos que hemos logrado producir hasta el día de hoy. La seguridad por otros medios. Bueno, este texto se publicó en 2011, es el primer libro de Olof Palme, del Centro Olof Palme. Ahí pueden ver a Olof Palme justamente en la portada y al colibrí, porque esos son los emblemas de nuestra organización. Y claro, este texto pues abona al debate sobre el concepto amplio de seguridad, critica y analiza aquella visión restrictiva de la seguridad militarizada, estatocentrista que tuvimos en Guerra Fría, e introduce una serie de aspectos que vamos a seguir trabajando en la línea del tiempo en los siguientes libros que ven aquí. A la izquierda de la seguridad por otros medios ven la seguridad internacional en el siglo XXI, retos y oportunidades para México. Este libro emana de un seminario que hicimos con el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina Armada de México, que prologa justamente quién era en ese momento el titular del CESNAF. Después tenemos Repensando la Seguridad Nacional de México. Este texto pues ya está agotado, también publicado por el Centro Olof Palme y el CESNAF. Esto pues fue en el inicio de la administración de Enrique Peña Nieto, cuando lo publicamos, pensando también en cómo debería ser la agenda de seguridad nacional de México, evitar que se cargara a un solo tema, al combate del narcotráfico, y se olvidaran todas las aristas que normalmente solemos identificar en una acepción amplia de la seguridad. Justamente el texto que sigue, el de las barajas, ahí lo pueden ver, seguridad amplia o militarización, propone una agenda de seguridad nacional para México, pero siempre más apegada al concepto amplio de seguridad humana, incluso de seguridad multidimensional. A mí no me termina de convencer el concepto de seguridad multidimensional, pero bueno, apegado a la seguridad humana y abordando temas como pandemias. En este texto de seguridad amplia o militarización abordamos el tema de las pandemias y epidemias como problemas de seguridad, resultó profético. Luego nos vamos arriba y ahí pueden ver esta imagen como si hubiera explotado algo, y hay unas imágenes de niños, más allá del terrorismo, globalización, seguridad y desarrollo, porque nosotros pensamos cuando hicimos esta obra que todo se estaba centrando en el terrorismo, ¿no? Y que hay muchas más cosas en el tintero desde la óptica de la seguridad. Luego me voy a saltar el que se llama Inteligencia para la Seguridad. Ese lo acabamos de publicar este año. Es un libro tremendamente importante porque no hay texto sobre inteligencia en México. Prácticamente lo que hay son artículos, algunas publicaciones del INAP, del Instituto Nacional de Administración Pública, pero bueno, este texto trata también de abonar a una reflexión sobre la importancia de inteligencia que no se entiende por parte de las autoridades mexicanas, ni en este gobierno ni en precedentes, no se sabe bien para qué sirve. Siempre dicen que inteligencia ha servido para hacer espionaje político, y ese no es el sentido de inteligencia. Que se le hayan dado esos usos es un tema, que sea para eso, pues no, ¿verdad? Pero bueno, esta es la publicación más reciente del Centro Olof Palme. Y a la izquierda ven un libro que está agotado también, Seguridad Humana y Seguridad Multidimensional. Aquí debatimos justamente ambos conceptos: seguridad humana, nacido en 1994, como explicaba el maestro Crivelli, de la mano del PNUD, y luego seguridad multidimensional, nacido en la OEA, y que de hecho dio pie a que tuviéramos una conferencia especial sobre seguridad en México en 2003, justamente para adoptar este concepto después del 11 de septiembre y evitar que Estados Unidos nos terrorizara la agenda de seguridad en el continente americano. Entonces, bueno, pues esta es la ruta crítica que hemos seguido. No son todos los textos que ha publicado el Centro Olof Palme. El texto de Los Simpson, multicitado aquí, fue publicado por el Centro Olof Palme. El texto sobre seguridad espacial, que es el único libro que hay en México sobre seguridad espacial, lo publicó el Centro Olof Palme. Y también uno de los textos más pedidos lo escribí con el lamentablemente fallecido
querido embajador Walter Astie Burgos, el texto de las relaciones internacionales del siglo XXI, que es un texto de cabecera para todos los internacionalistas. Entonces, esta es la obra que tenemos publicada gracias a la contribución del Centro Olof Palme, México, y pues también los invitamos a conocerlo. Pueden acceder a nuestra página web www.centroolofpalme.mx para saber más de nuestra organización y del trabajo que hemos venido desarrollando y de los eventos que llevamos a cabo. Me voy a centrar ahora en hablarles sobre esta obra. Esta obra se propone analizar, por supuesto, la evolución del concepto de seguridad, pues en el siglo XXI, pero sí parte de la acepción de seguridad humana. Seguridad humana tiene 7 aristas, como ustedes saben, y excluye muchos temas que son incorporados en este libro. Seguridad humana no habla de género, seguridad humana no habla de cultura, seguridad humana no trata el tema del tráfico ilícito de especies animales o vegetales. Seguridad humana no incluye seguridad hídrica. Entonces, este libro lo que se propone es ampliar el concepto de seguridad a esferas no originalmente contempladas por seguridad humana, porque aparte el otro problema que tiene seguridad humana, así como nos lo presentó el PNUD, es que nunca define qué es seguridad alimentaria. Ninguna de las 7 aristas a las que hace alusión el concepto del PNUD es definida adecuadamente. Por ejemplo, cuando habla de seguridad alimentaria, pues habla de desnutrición, pero no nos da un concepto de seguridad alimentaria. El concepto que usamos de seguridad alimentaria fue el que acuñó la FAO en la Cumbre Mundial sobre Alimentación. Tampoco nos explica seguridad humana en sus acepciones, que es, por ejemplo, la seguridad ambiental. Dice que la contaminación es un problema, dice que el deterioro ambiental es un problema, pero nunca nos dice qué es. Nosotros tenemos aportaciones de seguridad ambiental desde otros ámbitos, ¿no? El NUMA y Naciones Unidas y otras comisiones de expertos y notables que han dilucidado acepciones sobre seguridad ambiental. El concepto, por ejemplo, de seguridad económica del que habla la seguridad humana tampoco es definido por el PNUD. Ese concepto lo define, de hecho, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que tiene un texto fascinante sobre seguridad económica. Entonces, seguridad humana enuncia temas, pero nunca los define. Esa es una crítica que hacemos en esta obra. Y por otro lado, pues no empodera una serie de tópicos que ahora resultan extremadamente relevantes en la agenda de seguridad internacional, como los que les mencionaba: género y seguridad, tráfico ilícito de especies amenazadas, el tema del agua, de la seguridad hídrica y, por supuesto, la seguridad cultural, entre otros muchos temas que van a encontrar en la obra. La obra, como se puede inferir de lo que he dicho, busca ampliar la bibliografía sobre seguridad nacional e internacional, y bueno, desde México, ¿no? Con ojitos mexicanos. A veces también invitamos a expertos extranjeros. En varios de los textos que hemos publicado previamente tenemos contribuciones de especialistas de España, de Canadá y de otras latitudes, de Argentina y Chile, pero en esta ocasión pues prácticamente todos los autores somos mexicanos. Los contenidos ya los refirió el maestro Crivelli. El libro parte con una reflexión general sobre seguridad humana, porque es el artículo, digamos, que explica el sentido de la obra. Luego viene lo de Guillermo Garduño sobre su teoría de la seguridad y el papel de Fuerzas Armadas, que, como ustedes saben, ha sido fuertemente cuestionado, pero a pesar de ello, las Fuerzas Armadas siguen siendo utilizadas para tareas de seguridad pública, que no debería ser el caso, ¿no? Luego vemos el texto de Luis Ernesto Pérez Ortiz Cancino, que es un experto en gestión de riesgos de desastre. Él era delegado en Iztapalapa cuando fue el terremoto del 19 de septiembre de 2017 y le tocó gestionar todo el auxilio a la población, y sobre esta experiencia escribió en la obra, recordando que México pues es un país expuesto a fenómenos naturales, trátese de inundaciones, o sea, hidrometeorológicos, erupciones volcánicas, terremotos, que naturalmente tienen impactos en la seguridad nacional, dependiendo, claro, de la intensidad y del grado de afectación, y también de la vulnerabilidad de la sociedad mexicana, porque evidentemente gente que vive en Tabasco, en la costa, está más expuesta a verse adversamente afectada por un fenómeno hidrometeorológico que, por ejemplo, personas que viven en lugares donde no llueve, ¿no? Como Zacatecas, ¿no? Yo creo que nunca vamos a escuchar que en Zacatecas haya inundaciones, espero no equivocarme, pero
por ejemplo, mucha población, una parte importante de la población mexicana vive en zonas costeras, y si está aumentando el nivel del mar y si tenemos cada vez más fenómenos hidrometeorológicos y huracanes y el calentamiento global está también coadyuvando a eso, pues obviamente eso plantea escenarios de altísimo riesgo de desastre. Y sobre este tema reflexiona Luis Eduardo. Tenemos también el tema de seguridad ciudadana, un tema que trabaja Mauricio Bastien, quien se ha especializado en este tópico. Él ha estado brindando asesoría al BID alrededor de este tema y pues también tiene bastante experiencia en la gestión de seguridad ciudadana en Honduras. El texto de Héctor Frías ya lo refería la doctora Cristina, versa sobre género y seguridad, hace pues algunas pinceladas respecto a cómo abordar este tópico y cómo pues también existen una serie de estereotipos alrededor del mismo. Alfonso Aragón, que es nuestro experto en temas de terrorismo, más bien revisa cómo evoluciona el tema del terrorismo en la agenda nacional, porque una cosa es que el tema del terrorismo se haya perfilado como prioritario por parte de Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, y otra muy distinta, cómo se ha presentado en nuestro país y qué tratamiento se le ha dado en la legislación para hacerle frente. Jorge Alfonso Monjaras habla de los delitos del medio ambiente. Como decíamos, este es un tema que no se ve, no está contemplado como grave, ¿no? Si desaparece la vaquita marina, pues muchos lo vamos a lamentar. Parece que quedan 3 vaquitas marinas solamente. Ya se enojó Leonardo DiCaprio, ya ven que vino acá con su fundación y con Carlos Slim a tratar de visibilizar el tema de la vaquita marina, pero pues lo cierto es que estos temas de protección de especies, ahorita tenemos un embargo de Estados Unidos por la matanza de tortugas, porque pues resulta que los barcos camaroneros mexicanos no tienen la tecnología de exclusión de tortugas, y entonces el problema para los camaroneros mexicanos es que son empresas familiares, y una tecnología de exclusión de tortugas te cuesta millones de dólares y el gobierno federal no te apoya. Entonces ahorita enfrentamos un embargo camaronero que puede llevar a la ruina a las cooperativas, ¿no? de estas personas, que además son personas con ingresos muy limitados, ¿no? Pero estos temas ambientales no tienen un alto perfil. Digo, pensando en el tema pesquero, pues lo que pasa es que también la Secretaría de Marina Armada de México está sobrecargada de tareas, ¿no? Ahorita se hace cargo de las aduanas, pero también combate a la delincuencia organizada y también tiene que auxiliar a la población en casos de desastre, y son solo 50,000 efectivos. Y tú quieres que cubran todas las costas mexicanas y que impidan la matanza de tortugas y que impidan el tráfico de totoaba y protejan a la vaquita marina. Pues es que francamente para los litorales que tiene México, que son enormes, pues la Secretaría de Marina tiene muy poca cobertura y capacidad de acción. Entonces, hablando de eso, ¿no? Hablando del tema pesquero, pero el tema ambiental en realidad es mucho más complejo que lo que estoy diciendo, y Jorge Alfonso hace una caracterización de la problemática sumamente interesante. Seguridad hídrica, se acordarán que Vicente Fox decía que el agua y los bosques eran tema de seguridad nacional. Así parte Fernanda Padilla con el análisis de este tema en el capítulo respectivo. Ella discurre respecto a si el agua y los bosques en realidad son temas de seguridad nacional, si vale la pena empoderarlos de esa manera o si no sería mejor dimensionarlos en términos de las instancias con las que contamos a nivel nacional para hacer frente a estos flagelos. Digo, tenemos Conagua, tenemos Semarnat, hay una serie de instancias. O sea, si tú vas a elevar un tema al rango de amenaza a la seguridad nacional, pues vas a tener que echar mano de las instituciones de seguridad nacional. Y algo que dice Fernanda es que, si bien es cierto, tenemos estrés hídrico cada vez más acentuado en la República Mexicana, buena parte de los estados de la República Mexicana enfrentan estrés hídrico, parece que no es adecuado criminalizar el tema, sino abordarlo desde las instancias que naturalmente existen para hacer frente a este desafío. El tema de cultura, patrimonio y seguridad, pues yo lo reviso a partir de cómo ha venido evolucionando el tratamiento del tema en la agenda internacional. Ahora hasta el Consejo de Seguridad de la ONU, ya ven que ahora aborda temas de pandemias, antes solo eran temas de seguridad dura, pero últimamente, como no puede llegar a acuerdos para resolver la crisis de Siria o la de Crimea, pues se abocan a otros temas, ¿no? Y entre los temas nuevos que aborda el Consejo de Seguridad de la ONU figuran epidemias y pandemias,
ya ha estado tratando, por ejemplo, lo del VIH-Sida y lo del ébola, y ahora también lo del SARS-CoV-2, el agente que causa al COVID-19, y también ha emitido resoluciones a propósito de la destrucción del patrimonio cultural sobre la base del memoricidio. El memoricidio en estos momentos está siendo equiparado a crímenes de lesa humanidad, porque el memoricidio, que en otras palabra significa destrucción del patrimonio cultural o de la memoria histórica de un pueblo, busca borrar esa memoria histórica y, por supuesto, es considerado un crimen de lesa humanidad. Entonces, ahora tenemos empoderado este tema en la agenda internacional. No se discute mucho en México. En México todavía estamos muy atorados con el tema este del tráfico y robo de patrimonio y traer de vuelta los tesoros nacionales que aparecen en subastas en Christie's o en Sotheby's o en otras casas que subastan arte, ¿no? Todavía estamos atorados con eso. Creo que también fue polémico esto de la gira de la esposa del presidente el año pasado para ir a Europa y pedir en préstamo tesoros nacionales, que en el fondo, si lo vemos con cuidado, son nuestros tesoros nacionales, pero fueron robados. Entonces, yo analizo estos temas y veo cómo impactan, obviamente, en la memoria colectiva de los mexicanos, como también lo podemos llevar a otros planos. Cito el caso, por supuesto, del yihadista que en Malí destruyó los mausoleos de Tombuctú y fue llevado a la Corte Penal Internacional por el delito de memoricidio y lo sentenciaron a 9 años de prisión. Me parece poquita la sentencia, pero el señor cooperó. El señor, ahora sí que como dicen, fue flojito y cooperando, dijo que él había destruido incluso con sus propias manos los mausoleos y lo mandaron 9 años a prisión, ya está por salir de hecho, pero esto es muy importante en el derecho consuetudinario y en el derecho penal internacional porque abre la puerta para que pues quienes suelen destrozar el patrimonio y la herencia de los pueblos por razones que no tienen que ver estrictamente con ventajas militares, o sea, el argumento aquí es, ¿por qué destruyó la biblioteca de Sarajevo? ¿Qué ventaja militar me da a mí destruir la biblioteca de Sarajevo como efectivamente ocurrió en el conflicto de los Balcanes? Pues ninguna, la intención no fue esa, no fue obtener ventajas militares al destruir una biblioteca, no hay ninguna. El objetivo fue borrar la memoria histórica de un pueblo y eso sí está ya siendo equiparado a crímenes de lesa humanidad. Entonces, sobre eso versa mi capítulo. Siguiendo con el contenido del texto, pues tenemos la legislación mexicana en materia de seguridad interior, que es un tema que aborda Tomás Martínez. Él ha trabajado con el Poder Legislativo por años y él explica por qué esta legislación, que se hizo literalmente con las patitas, no pudo ser aprobada y él desglosa todas las inconsistencias que fueron presentadas en la propuesta de legislación y por qué al final se cayó. Después tenemos a Severino Cartagena, él trabaja en la Policía Federal y bueno, con la Guardia Nacional ahora se llama así, y él es experto en inteligencia y pues menciona la importancia de los servicios de inteligencia en sociedades democráticas, ¿no? Donde la inteligencia, si bien opera con discreción, esto no significa que no deba rendir cuentas, ¿no? Y finalmente ya nos habló Juan Pablo Prado de su reflexión sobre cooperación internacional en materia de seguridad durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y los desafíos que obviamente tuvimos que vivir durante la era de Trump. Trump pues consideró como amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos los temas comerciales, el déficit comercial, el tema migratorio y en el tema de seguridad pues fue necesario estar replanteando todo el tiempo la relación. Efectivamente, Iniciativa Mérida pues ya fue, digamos, finiquitada por el gobierno de Andrés Manuel, como sabemos, y también Andrés Manuel hizo una reforma a la Ley de Seguridad Nacional. Esto ya no lo van a encontrar en el libro, pero vale la pena mencionarlo porque se hizo una reforma a la Ley de Seguridad Nacional el año pasado que aprobó el Congreso y en la que se reduce sustancialmente la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos, ¿no? Algo que ha sido muy criticado por autoridades estadounidenses y bueno, ya vieron la ley que aprobó Biden hace unos cuantos días, donde establece que los cuerpos de seguridad de Estados Unidos pueden operar con entera libertad en el exterior, ¿sí? Y bueno, esto va a chocar obviamente con la legislación en materia de seguridad nacional del gobierno de López Obrador. En fin, bueno, hay muchas cosas que decir, pero no quisiera tomar demasiado tiempo, aparte del que ya tomé, decirles que pues hay que reflexionar sobre el concepto de seguridad humana. Yo creo que las reflexiones no terminan con esta obra. Seguridad humana es un concepto en construcción.
Es un concepto que nos ha permitido pensar en la relación que debería existir, porque no es el caso, entre seguridad y desarrollo. Tan importante es trabajar la agenda de seguridad como también la agenda de desarrollo. Tristemente, en el mundo hemos visto que o prevalece uno o prevalece el otro, pero nunca hemos logrado conjuntarlos de manera que marchen en paralelo. Pongo un ejemplo, en Guerra Fría prácticamente todo fue seguridad. Y cuando acabó la Guerra Fría en los 90, prácticamente todo fue desarrollo. Pero no hemos logrado emparentar bien a la agenda de seguridad y desarrollo. ¿Por qué es importante trabajarlas en paralelo? Bueno, porque obviamente para tener seguridad necesitamos desarrollo, pero no puede haber desarrollo sin seguridad. Entonces, por ejemplo, el enfoque del gobierno de López Obrador actualmente pues es en temas de desarrollo, ¿cierto? Pero si abandona los temas de seguridad, pues no vamos a poder avanzar, ¿no? Y los gobiernos que le antecedieron trabajaron más seguridad que desarrollo. Entonces, yo creo que tendríamos que pensar en una visión más armónica entre seguridad y desarrollo. Creo también que el concepto de seguridad humana puede ayudarnos en esa dirección. También, bueno, independientemente de las inconsistencias conceptuales. Otra cosa en la que reflexiono o reflexionamos en esta obra es en el riesgo de que un solo tema en la agenda global atraiga o concentre toda nuestra atención, dejando de lado otra serie de temas que son importantes. De hecho, el sentido de este libro, igual que el del libro de inteligencia que les comentaba hace un rato, ojalá haya oportunidad de presentarlo en algún momento también en la UAP y en otras instituciones, pero en la UAP sería también interesante con este seguimiento que hacemos a estos temas. Algo que es importante destacar es que, por ejemplo, después del 11 de septiembre nos hemos centrado en terrorismo y en combate al terrorismo y ha sido la agenda primigenia y dejamos de lado un montón de temas como, por ejemplo, fenómenos naturales. Digo, Estados Unidos vivió Katrina, luego, como 3 años después de lo del 11 de septiembre, y se dio cuenta que los fenómenos naturales, que un huracán categoría 5 podía causar estragos tan severos o más severos que el terrorismo mismo. Luego en 2009 vino la influenza H1N1 de la que México fue protagonista y le pegó muy fuerte a Estados Unidos. Entonces ahí Estados Unidos entendió también la importancia de trabajar para hacer frente a epidemias y pandemias, ¿no? Pero siempre el terrorismo ocupó más atención que los otros temas y ahorita yo creo que tenemos la resaca de haberle metido tanto interés o de haber puesto tanto interés en terrorismo, dejando de lado los otros temas que son importantes en la agenda de seguridad internacional. Ahorita me parece, y bueno, lo pongo también en la mesa, que estamos destinando demasiada atención al COVID. Ciertamente COVID es un gran flagelo, es un tema de la agenda de desarrollo que brincó a la agenda de seguridad internacional, eso es muy importante, pero además de eso es un tema que nos recuerda los riesgos de no prestar atención a diversos tópicos que están ahí en la escena internacional, pero que a veces no volteamos a ver. Ya habíamos tenido advertencias, digo, lo de la influenza H1N1, la primera pandemia del siglo XXI, nos advertía que podía venir algo peor, pues ya llegó. Y ahora nos están diciendo que después de COVID-19, cuando salgamos de esto, porque todavía estamos lejos de salir, vendrán peores pandemias. Entonces, yo creo que aquí lo importante es tener una visión integral de la seguridad. Es importante el tema pandémico, es importante COVID, pero no podemos dejar de ver todos los demás temas porque entonces estamos abonando a la inseguridad y al subdesarrollo de las sociedades. En este sentido, pues terminaría diciéndoles que esta obra que les hemos presentado, pues busca abonar a la discusión de estos tópicos de la relación entre seguridad y desarrollo. Y bueno, obviamente no es la última, vamos a seguir trabajando ahorita en puertas y si gustan que comente sobre eso también. Pues tenemos un texto, lo empecé a trabajar con el embajador Walter Astiep, lo voy a terminar yo, pero ya me había mandado avances sobre diplomacia en salud global, que es un tema toral. Necesitamos diplomacia en salud global, no hemos visto mucha en esta pandemia, todo el mundo se ha portado muy egoísta. Entonces vamos a publicar un libro sobre ese tema, la cooperación internacional para hacer frente a un flagelo tan grave como lo es la pandemia. Y también estamos trabajando en otros textos sobre la agenda de seguridad en el presente gobierno. Entonces, el trabajo sigue, lo seguimos visualizando, seguimos reflexionando alrededor de estos tópicos
amigos y esperemos que este libro sea de su interés. Quienes estén interesados también en acceder al libro, pues pueden mandarnos un mensaje, puede ser, ahí está en nuestra página del Centro Olof Palme, reitero, www.centroolofpalme.mx, y con gusto podemos poner a su disposición la obra. Tenemos un convenio con DHL y podemos enviar por una cantidad muy módica el libro a cualquier punto de la República Mexicana. Y bueno, pues nuevamente, perdón por tomarme tanto tiempo, pero agradezco mucho la gentileza de la hospitalidad para poder hablar de esta obra y agradezco los comentarios y reflexiones de todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctora. Precisamente mientras exponía, me preguntaban mis estudiantes cómo se consigue, ya nos respondió. Y bueno, me compartieron 2 preguntas mis estudiantes. Usted comenta, es 2019 la obra. Con el actual panorama que nos encontramos, ¿qué pasa con la seguridad nacional con el actual gobierno? Muy bien, bueno, pues el actual gobierno confunde seguridad nacional con seguridad pública. Es el primer grave problema que veo en este gobierno, ¿no? Desaparece el CISEN. El CISEN era el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, que dependía de la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues creó algo que se llama el CNI, que por cierto les acabo de dar un curso de capacitación la semana pasada. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que se hace cargo de seguridad pública, ¿no? Entonces no tenemos ahorita una entidad de inteligencia para temas de seguridad nacional, así de grave está la cosa, ¿no? No se entiende para la diferencia entre seguridad pública y seguridad nacional, ¿no? Cuando crearon la Guardia Nacional, se supone que era un paso precisamente para desmilitarizar la seguridad pública, porque desde los tiempos de Calderón se ha empleado a Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, lo cual todos hemos dicho hasta el cansancio que no debe ser, que puede ser, digamos, una medida provisional, pero el ejército no tiene por qué estar persiguiendo delincuentes. No es su tarea, no tendría que hacerlo. Lo hace, lo ha venido haciendo porque nuestras policías todavía tienen que mejorar sustancialmente. Entonces, por eso usamos Fuerzas Armadas. Y por eso toda la polémica de la Ley de Seguridad Interior que explica, por ejemplo, Tomás Martínez, que además, como les decía, esa propuesta de ley se hizo con las patitas, ¿no? No era así. O sea, sí tenemos que resolver problemas de la participación de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero no así. En todo caso, lo que veo en el presente gobierno es una confusión tremenda entre seguridad nacional y seguridad pública. Punto número 1. Segundo, tenemos inteligencia para la seguridad pública, pero no tenemos inteligencia para la seguridad nacional. Estos temas los abordamos en el libro de inteligencia que les comenté. También hay una confusión entre inteligencia estratégica e inteligencia táctica. Lo que se hace actualmente con la Guardia Nacional es inteligencia táctica, operativa, ¿no? Pero no hay un planeamiento, ¿no? La inteligencia estratégica es fundamental porque esto te permite ver el horizonte de amenazas, flagelos, etcétera, y diseñar estrategias para atenderlas adecuadamente. Entonces, ese es otro problema. Y el otro problema, que es de este gobierno, pero de los que le han antecedido, es que en México no hay políticas de Estado, solamente de gobierno. Cambia el gobierno y cambia la política. Cambia en todo, en política exterior, en seguridad, en salud, en todo. Y entonces estamos reinventando al país cada 6 años y es muy costoso para la sociedad mexicana, ¿no? Por ejemplo, en salud, pues ya vimos, desmantelaron un sistema de salud que pues venía operando sí con deficiencias y había corruptelas y demás, pero esto se pudo haber atendido en lugar de desmantelar un sistema de salud que estaba reduciendo, de hecho, el gasto catastrófico en salud para las familias de menores ingresos. Ahora el Seguro Popular no cubre contra cánceres y enfermedades que pueden ser catastróficas por el nivel de gasto que implican en el bolsillo de los mexicanos, ¿no? Entonces, son ejemplos que tenemos de políticas de gobierno y de la ausencia de políticas de Estado. Bien, también me preguntan, México respecto a América Latina, ¿qué tan avanzado o retrasado se encuentra en el tema de seguridad nacional? Esto lo he platicado mucho con el doctor Juan Pablo y con los coautores de la obra y con otros autores y especialistas. Andamos mal.
Tenemos pocos trabajos, digamos, en la forma de libros, de reflexiones, de foros sobre seguridad. Digo, ahora ya vemos más, ¿no? Ya vemos que hay universidades estatales, hay universidades privadas. La Anáhuac del Norte, por ejemplo, tiene una licenciatura en inteligencia estratégica. Trabajan mucho con Sedena, porque además físicamente la Anáhuac Norte está muy cerca de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces tienen ahí un hub. Pero lo cierto es que andamos atrasados. Si miramos al Cono Sur o miramos incluso a Centroamérica, lo que han hecho las Flaxo, por ejemplo, y las universidades centroamericanas, la UCA y todas estas, están mucho más avanzados en reflexiones y conceptos también sobre seguridad nacional y seguridad internacional. Digo, Centroamérica, para poner un caso de cómo están tan avanzados ellos, aunque no sean precisamente sociedades muy seguras. El concepto de seguridad democrática es un concepto que ellos crearon en 1995, que es un concepto que de hecho reúne lo mejor del concepto de seguridad humana y reúne lo mejor del concepto de seguridad estatocéntrica, y ellos hacen esta síntesis que se llama seguridad democrática. Conceptualmente es una definición de avanzada, ¿no? ¿Cómo llegaron a eso? Bueno, pues por su historia, ¿no? Ellos tuvieron regímenes muy corruptos que se perpetuaron en el poder, que digamos, dilapidaron los recursos de esta nación. Estoy pensando en Guatemala, estoy pensando en Honduras, en el propio Salvador y Nicaragua, ¿no? Y de esta experiencia llegaron a la conclusión de que, uno, para poder ser Nicaragua seguro necesita que haya seguridad regional, ¿no? Porque de poco te sirve que tú trabajes tu agenda de seguridad y los demás sean inestables, ¿no? Entonces, tienen esta idea de la seguridad democrática compartida. Y por otro lado, también es importante trabajar en el empoderamiento de la sociedad. Muy interesante el concepto de seguridad democrática porque se liga a algo que siempre hemos dicho: la seguridad la hacemos todos. La seguridad no la hace el gobierno mexicano, no la hace el gobierno de Nicaragua, no la hace el gobierno de Estados Unidos, la hace toda la sociedad. Tiene que ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y transversal, ¿sí? Involucra a todos, ¿sí? En Estados Unidos esta idea de la sociedad vigilante ha sido crucial, por ejemplo, para desactivar un montón de intentos terroristas en el país, ¿no? En Estados Unidos son muy dados a que si ves algo sospechoso en la calle, hablas al 911, lo reportas y arrestan al tipo o a quien esté haciendo desmanes, y efectivamente han desactivado. Esto lo contaba Rudolph Giuliani, el que fue alcalde de Nueva York en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Él decía que gracias a la sociedad vigilante se han desactivado unos 20 y tantos atentados terroristas en Estados Unidos, porque la sociedad sabe y entiende que si hay un atentado terrorista le va a pegar a la sociedad, o sea, sí o sí. Entonces, es importante coadyuvar a la seguridad. Y bueno, eso implica una mentalidad que es muy distinta a la que tenemos en otras sociedades, ¿no? Nosotros esperamos que la seguridad la provea el gobierno y a veces pues no coadyuvamos. O también en el caso nuestro, yo me acuerdo de un texto que se publicó en los tiempos de García Luna. Yo sé que el señor es impresentable actualmente, pero en los tiempos de García Luna, cuando se creó esa Supersecretaría de Seguridad Pública, se hizo una investigación sobre las bases sociales del crimen organizado y se encontraba que el crimen organizado pues se ha ganado las mentes y los corazones de la sociedad porque el Estado no ha estado presente en distintas crisis. Pongo el caso de inundaciones en Sinaloa. En alguna ocasión vimos inundaciones en Sinaloa y el primero que llegó a ayudar a la población fue la delincuencia organizada, no fue el Estado mexicano. O también en pandemia hemos visto cómo la delincuencia organizada está tan bien organizada que también provee asistencia o manda a la gente a sus casas o impone el orden, ¿no? Y esas bases sociales del crimen organizado le dan en la torre al empoderamiento del Estado mexicano en materia de seguridad, ¿no? Entonces, de hecho, muchos delincuentes son figuras aspiracionales para la sociedad mexicana o para sectores de la sociedad mexicana. Y eso muestra un deterioro social, pero tiene que ver con cosas que el Estado mexicano ha dejado de hacer y cosas que la delincuencia organizada, que insisto, está muy bien organizada, sí sabe hacer, ¿no? Entonces, valga la reflexión sobre esto. La seguridad la hacemos todos y los problemas son más complejos de lo que parecen y no se van a solucionar de un día a otro. Los problemas complejos requieren, perdón por el perogrullo, soluciones complejas. Bien. Gracias, doctora. Doctor Juan Pablo. Sí, muchas gracias. Muy interesante la conversación. Sobre esta más reciente pregunta, pues sabemos que Chile tiene una estructura muy fuerte en materia de seguridad por distintas razones. Chile es un referente
en materia de poderío militar, pero también de esquemas de seguridad que lo hacen un país pequeño, pero fuerte. Y otro caso muy interesante es Colombia, que tras su contexto de inseguridad nacional, en los años 80 sobre todo, y en la década de los 90, inició un proceso propio por un lado, pero también de cooperación internacional con Estados Unidos vía Plan Colombia para sí enfrentar al narcotráfico y a las FARC por un lado, pero también, y aquí lo importante, para hacer reformas estructurales en materia de seguridad. ¿Sí? Y en este sentido se reformó de manera integral a la policía y se creó una policía nacional que tiene presencia, que tiene influencia, que si bien no es perfecta, pero tiene sus elementos, una visión de seguridad nacional. Es decir, el policía que está en una esquina tiene una visión y una capacitación seria, porque es aspiracional ser policía en Colombia. Fíjense esto que estoy diciendo. Es aspiracional en términos económicos, profesionales, tiene un estatus importante en la sociedad colombiana. Esa persona, hombre o mujer, con escalafones muy serios para avanzar y llegar a ser general, tiene una visión integral de la seguridad, no solo de la esquina que cuida, sino del país en su conjunto. Y el otro elemento importante donde la cooperación fue relevante y de alto impacto en Colombia, en materia de seguridad vía Plan Colombia, fue la reforma al Poder Judicial. Empoderó la cooperación estadounidense al Poder Judicial, al grado de que impidió, el Poder Judicial de Colombia impidió que el presidente Uribe se reeligiera. Lo iba a hacer por segunda ocasión en un tercer mandato. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, los elementos positivos de la cooperación internacional en seguridad. No solo es dar armas ni helicópteros, sino acompañar y reforzar procesos propios de carácter institucional, por ejemplo, en el ámbito de la Policía Nacional, Ejército y Poder Judicial. Eso es lo que Iniciativa Mérida no hizo, no se atrevió a hacer y no dio tiempo de hacer, y hoy en día estamos más lejos que nunca de ese acompañamiento y ese reforzamiento de nuestras estructuras de las cuales pende nuestra seguridad. Poder Judicial, por ejemplo. Bien, muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Jen Luzcanga, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, últimos semestres, dice: buenas tardes a las y los panelistas, por supuesto a la doctora Cristina Rosas. Mi pregunta es dirigida a ella. ¿Cómo propondría usted, tanto en México como en las organizaciones internacionales, el trabajar a la par temas de seguridad y de desarrollo? Pues de hecho hay varias propuestas. En el libro, en el primer capítulo que escribí, porque escribí 2 capítulos, en el primer capítulo, el capítulo introductorio de la obra, hablo de este esfuerzo que Naciones Unidas ya desde 2005 reconoció que metió las patas cuando empoderó al terrorismo por encima de la agenda de desarrollo. Fíjense que pues en los 90 los temas de desarrollo prosperaron mucho gracias a cumbres internacionales, la de la tierra, la de asentamientos humanos, la de la mujer, la de la infancia. Entonces el tema de desarrollo estaba mega empoderado. Llegamos al año 2000 a la cumbre del milenio. Se habló en esa cumbre de tener una en México posteriormente para el tema del financiamiento para el desarrollo, ¿no? Y resulta que todo se vino abajo con el 11 de septiembre. Entonces, todo el trabajo acumulado alrededor de los temas de desarrollo se desplomó porque llegó el terrorismo a empoderarse como la agenda primigenia. Y Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, a través de la resolución 1373, empoderó al terrorismo, ¿sí? De manera que en adelante se va a convocar a la comunidad internacional a que comparezca cada país miembro de la ONU ante el Consejo de Seguridad y explique qué convenciones para luchar contra el terrorismo ha firmado,
cuáles no y por qué no las ha firmado y cuándo las piensa firmar. O sea, fue sumamente intrusivo. Me acordé del macartismo cuando apareció este comité del Consejo de Seguridad. Y por otro lado, se conminó a la comunidad internacional a tipificar como delito el financiamiento del terrorismo. Entonces, por ejemplo, México, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda creó la ley para tipificar el financiamiento al terrorismo, porque antes no era delito. Si le dábamos una lana a Al Qaeda, una transferencia a Al Qaeda, pues no estaba tipificado como delito. Ahora sí es un delito. Pero bueno, esto para decirles que el terrorismo se empodera en la agenda, pero también a partir de 2001 empezaron a pasar un montón de cosas que no tenían que ver con terrorismo y que le hicieron ver a Estados Unidos y al mundo que eran agendas que merecían atención y que eran agendas directamente vinculadas al desarrollo. Por ejemplo, Katrina. Por ejemplo, la pandemia primera esta de H1N1, y eventos catastróficos en todo el mundo, ¿no? Aquel tsunami que abarcó a 16 países, que fue resultado de un terremoto en Indonesia, o lo de Fukushima, ¿no? Lo de la central nuclear. O sea, podemos ver una gama de temas que, lo del ébola, ¿no?, que empiezan a aparecer en la agenda y nos damos cuenta de que no están relacionados con terrorismo y que pueden ser incluso mucho más letales que lo del 11 de septiembre, ¿no? Por ejemplo, en ese gran tsunami de Yakarta que le pegó a 16 países, hay 300,000 desaparecidos. Digo, no es un tema de números, pero yo creo que hay que contemplar que los muertos el 11 de septiembre fueron 3,000 frente a 300,000 desaparecidos en el tsunami, ¿no? No es un tema de concurso, a ver quién muere más o por qué causa mueren más. Pero yo creo que estamos empoderando demasiado un tema y estamos dejando de ver los otros. Bueno, pues gracias, entre comillas, a estos tópicos que han visibilizado que los fenómenos naturales, que las epidemias y pandemias, etcétera, son importantes por el número de víctimas que generan, heridos y desaparecidos y muertos, es que el tema de desarrollo regresó. Y bueno, yo creo que la pandemia actual lo ha empoderado. Ahora, la pregunta es, ¿en qué punto nos encontramos actualmente? ¿Estamos en el punto donde todo va a ser pandemia? Que es un tema de desarrollo, ¿verdad? Todo va a ser pandemia y nos vamos a olvidar de todos los demás temas. Entonces nos va a pasar lo mismito que nos pasó por andar empoderando lo del 11 de septiembre. Yo creo que sí estamos en esa línea, todo es pandemia. No hay otra noticia más que Omicron ahorita, ¿sí? Cuídense de Omicron. Ay, la nueva cepa. ¿Ya están vacunados? ¿No están vacunados? ¿Por qué no están vacunados? Los antivacunas. Bueno, todo es pandemia. Digo, señoras, señores, por favor, hay un montón de cosas más que tendríamos que estar viendo, ¿sí? En México, por ejemplo, resurgió el sarampión. Nadie está hablando de sarampión. Ahorita estamos con COVID, ¿sí? Las vacunas. Y que ya dijeron que ahora sí va a haber terceras dosis después de estar renegando del tema. Y que ahora sí van a vacunar a menores después de renegar del tema. Yo no sé por qué regatean tanto el tema de vacunas. Pero bueno, como sea, el hecho es que ahorita tenemos un tema de desarrollo que está acaparando absolutamente la atención y estamos descuidando todo lo demás. Y me permito recordarles, en pandemia la delincuencia organizada en México se ha regordeado, ha hecho lo que ha querido, se ha empoderado y está más fuerte que nunca. Entonces, esa es la consecuencia de mirar al árbol y no mirar al bosque. Yo creo que la comunidad internacional sí necesita, digo, por ejemplo, ya vieron a Biden, está preocupado por el tema ambiental, pero también los acuerdos de la COP26 y esto de la protección de los bosques y demás, pues parece una tomada de pelo, ¿no? Como que no hay compromisos más firmes de parte de la comunidad internacional para esos otros temas. Entonces, yo creo que sí falta, porque COVID sí ha implicado una sacudida hasta lo más profundo de las sociedades, sí hace falta pensar a seguridad de la mano del desarrollo. Sin pensar a la seguridad y solo mirando al desarrollo, solo mirando a la pandemia, vamos a tener una crisis mayúscula más grave de la que estamos viendo actualmente. Entonces, ojalá esta experiencia de COVID ayude a que la comunidad internacional se dé cuenta de los riesgos de mirar al árbol y de no mirar al bosque. Veo destellos de abordar otros temas. Lo de medio ambiente, pues parece esperanzador, pero los acuerdos no. Entonces, bueno, ojalá en los siguientes meses y años veamos más acciones para mirar a los otros temas. No ayuda, y con esto termino, que Estados Unidos no tiene liderazgo. Yo creo que el pobre Biden, heredó un desastre de Trump
y ha tenido, es como cuando pasa un elefante por tu casa y tienes que recoger todo, es lo que le pasó a Biden, tiene que poner orden, tiene que, bueno, lo primero era atender la pandemia, ¿no? Pero hay muchos otros temas que va a tener que abordar y tiene poco tiempo. El próximo año son elecciones de medio término, entonces yo no sé si le va a alcanzar a Biden para rehacer todo lo que dejó destruido Donald Trump y asumir el costo político. Tampoco Biden tiene mucho para dónde hacerse. Entonces, si no tenemos un liderazgo internacional y yo veo un vacío de poder enorme en el mundo, no sé si China lo va a llenar o China con Rusia lo vayan a llenar, parece que sí, pero no lo sé, porque Occidente no lo va a aceptar. Entonces, si no tenemos un liderazgo, un acuerdo de gobernanza global, no vamos a avanzar y no tenemos gobernanza global. La realidad de las cosas es que cada loco está con su tema, tenemos un nacionalismo exacerbado por obra de la pandemia y una crisis tremenda, tremenda de credibilidad en las instituciones. Bien, muchísimas gracias. Doctor Juan Pablo. ¿No? Gracias. Coincido plenamente con la doctora Rosas en términos de que el COVID acapara la agenda de seguridad, pero también la agenda del desarrollo. Como ella decía, el tema COVID es un tema en desarrollo, pero este tema desdibuja, olvida a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, que es precisamente el ejercicio de gobernanza global del desarrollo vigente actual y sobre el cual tenemos cada vez menos tiempo para atender sus elementos, los compromisos asumidos ahí. Recordar que esta agenda culmina en 2030 con propósitos muy puntuales, integrales, multidireccionales, transversales, y en definitiva, COVID nos destella, ¿verdad? Los ojos, la cara, la vista, y nos impide mirar la agenda que con tanto esfuerzo se configuró para enfrentar problemas de desarrollo y desde luego de seguridad. Es decir, y yo lo he dicho en otras conferencias, efectivamente el COVID nos hace mirar hacia nosotros mismos como actores clave en materia de seguridad, pero también desdibuja y afecta agendas más amplias, más integrales, de las cuales, por ejemplo, depende la seguridad internacional, entendida también como una base en donde el desarrollo es crucial, el desarrollo integral en distintos tópicos. Es decir, la COVID-19 puede afectar a la seguridad internacional al mirar en demasía a esta pandemia, perdiendo de vista otros atentados en contra de la seguridad humana nacional e internacional. Es decir, otra víctima del COVID puede ser, irónicamente, la seguridad nacional e internacional. Gracias. Bien. Comentarios. Gracias por hacer esta conferencia, estuvo increíble. Me gustó mucho. Justo de estos temas voy a hablar en mi tesis. Y bueno, finalmente, para cualquiera de los que están participando, ¿qué opinión les genera este anuncio de que las obras del actual gobierno, las megaobras, se hayan convertido en asuntos de seguridad nacional? Grave, grave, porque entonces no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, ¿no? Y yo no entiendo por qué, bueno, de entrada hay molestia en muchos sectores y preocupación también porque las grandes obras de infraestructura del gobierno federal las hace Sedena, ¿no? Eso es altamente irregular. Digo, el argumento fue combatir la corrupción. Esa es la razón también por la que colocaron a la Secretaría de Marina administrando aduanas y quitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Pero estamos de acuerdo en que, por ejemplo, si lo pensamos desde el cono sur, porque mucha gente, muchos colegas de Argentina y de Chile me dicen, oye, ustedes están militarizando, ¿verdad? Ustedes van en la línea contraria que nosotros, porque nosotros sacamos a las Fuerzas Armadas de tareas que consideramos no deberían de hacer, que deben de hacer los civiles. Y ustedes van al revés, ¿verdad? Y se siente muy feo que te digan eso desde el cono sur. Pero así nos vemos, ¿no? Entonces, bueno, por un lado está eso, y bueno, vamos a añadirle un pilón. El pilón son las vacunas, ¿no? Resulta que la información sobre los contratos para adquirir vacunas que firmó el gobierno federal están, digamos, sellados por Seguridad Nacional durante 5 años. No vamos a poder saber cuáles son las condiciones. Sabemos que algunas farmacéuticas como Pfizer plantean condiciones leoninas y esto lo sabemos gracias a Argentina. El presidente Fernández inicialmente no aceptó, ya después se tuvo que doblegar porque pues, no había vacunas y pues era Pfizer y a las condiciones que te impusiera Pfizer. Pero inicialmente Pfizer lo que había planteado y se lo planteó a México y aceptamos es que no se hace responsable por efectos secundarios en las personas al aplicarle la vacuna. Y esa es la condición en la que te abastece de vacunas. Si no te gusta, pues compra Sputnik o compra Astra, pero también Astra tiene condiciones similares y me imagino que Sputnik también y me imagino que las chinas también. Todo tiene una condicionante. Entonces, eso está reservado, es información reservada por razones de seguridad nacional. Me parece grave, porque si después, no sé qué vacunas hayan recibido ustedes, yo recibí Pfizer, si después me pasa algo, pues resulta que yo no puedo demandar a la farmacéutica porque el gobierno federal aceptó que los efectos secundarios no son responsabilidad de Pfizer. Eso es gravísimo, ¿no? Pero les habla del empoderamiento de las farmacéuticas y también de la debilidad de los gobiernos, ¿no? Digo, también hablando de temas de seguridad. Bien. Doctor Prado, ¿algún comentario respecto a esta pregunta? Bueno, es un hecho que México se militariza en distintos sectores y ámbitos, se está empoderando al ejército. En algunos momentos de la historia de los países, esto puede ser entendible, útil, beneficioso, pero en otros contextos, en países más democráticos y que cuenta con capacidades para, por ejemplo, construir infraestructuras, si hay corrupción, pues atacas a la corrupción de frente, pero no desplazas a las empresas o a, pues, estas joint ventures, ¿no? O sea, es decir, una infraestructura no se hace solo ni con inversión privada, ni tan solo con pública, sino hay esquemas desde hace décadas atrás en países desarrollados y en desarrollo en donde hay coparticipación, en donde todas las partes ganan y hay supervisión. Pero aquí el país se decanta hacia la militarización. Y yo recuerdo, como la doctora Rosas, en Buenos Aires uno mira cierta infraestructura urbana, puentes, etcétera, y uno dice, este puente está muy interesante. Sí, lo hicieron los militares. Pues ahora cuando vengan los argentinos, cuando nos pregunten lo mismo, les vamos a responder lo mismo. Y eso es, creo que es un atentado en contra de la perspectiva amplia de la seguridad. Militarizar en demasía al país. Bien, sí, efectivamente, concuerdo que no fue lo correcto el hecho de anunciar que estas obras fueran de seguridad nacional, pero bueno, ¿qué te puedes esperar de un gobierno que es bipolar? En fin, no sé si alguno de mis colegas quieran compartir algo, al menos en el chat y con el WhatsApp de mis estudiantes ya no hay más preguntas. No sé si Cristina, Eduardo quisieran aportar algo más, sino para poder pues concluir con este evento. Y antes, bueno, también dejar abierta la invitación a la doctora Cristina Rosas para que se pueda presentar más adelante su libro, el que hizo referencia. Entonces, igual, probablemente igual sea en esta misma dinámica, porque con esta cuarta ola que parece que va a llegar, ¿no? Pero en fin, no sé, compañeros, Eduardo, Cristina, Cruz. No, a mí me gustaría decir que
sobre la obra y sobre los temas que se han tratado, que creo que es un tema importante, ¿no? Como ya se ha dicho aquí en repetidas ocasiones, que atraviesa muchas cuestiones sociales, políticas, militares, culturales, incluso de biodiversidad, como se comentaba en ese capítulo sobre el tráfico de especies. Em, Muchos de mis alumnos que luego han tomado seminario de investigación para hacer la tesis, pues se plantean estas ideas. Creo que este libro es fundamental en este sentido, ¿no? Porque abre un panorama a temas que de repente desde las relaciones internacionales pues no suelen ser estudiados o no suelen ser tocados o se les imprime siempre una visión como estatocéntrica, ¿no? A estos asuntos, y creo que esto, pues, nos abre otra vía también de análisis, de estudio. Eso para los alumnos, y para los profesores, los estudiosos de estos temas, ¿no? Que tienen que ver con desarrollo, que tienen que ver con cooperación, que tienen que ver con un sinfinidad de temas que están siempre trastocados, ¿no? Por el tema de la seguridad en alguna arista, en algún sentido. Y creo que este, pues, es un libro y una discusión muy pertinente hoy en día. em, y como se ha dicho aquí también, esta idea del COVID-19, pues lo ha puesto a la luz, ¿no? Quizá eran temas que ahí estaban, que de alguna manera convivíamos con ellos, pero cuando el COVID los pone en evidencia, comprende muchos focos, muchas alarmas, que meritan, pues, ser estudiados, discutidos, debatidos, pues, en estos espacios es donde se dan, y en estos libros. Por eso muy interesante y, bueno, agradezco, esta presentación, la oportunidad de haber, participado también. Bien, y Bien, finalmente, gracias. pues, gracias. Es interesante también la cuestión de cómo diversos autores mencionan lo referente a la sensibilización sobre estos temas de seguridad, el mismo desconocimiento, las mismas leyes mexicanas que son muy laxas, sobre temas como vimos de género, de medio ambiente, sobre lo referente a los recursos, etcétera, no permiten un adecuado avance en torno a la seguridad en México. Y este gobierno, con la misma austeridad con la que se está moviendo, no hay capacitación adecuada, por lo tanto, estas cuestiones son muy difíciles de aplicar. Entonces, el libro también, como bien mencionaban por los compañeros en esta última intervención, Eduardo, que está dedicado para estudiantes, sirve mucho para ellos y para los estudiosos, pero también para funcionarios públicos, porque se hace una crítica que no llevan a cabo cuestiones adecuadas para aplicar en seguridad. El mismo Estado es quien debe otorgar esta seguridad y no lo está haciendo por el miedo que nosotros sentimos en muchos sentidos. Entonces, de ahí la utilidad de esta obra. Pues bueno, gracias Cristina. Y ya para despedirnos, de nueva cuenta, pues esta recomendación a los estudiantes para que se acerquen a esta obra, ¿sí? Ya la misma doctora nos dijo cómo se puede conseguir. De todos modos, en su momento, a través del doctor Juan Pablo, se podría obtener mayor información al respecto. Y pues nada, no sé si gustan agregar algo más, si no, estaríamos despidiéndonos. Agradecer a Roy, nuestro compañero de apoyo del Centro de Cómputo, que nos está ayudando con la transmisión. Gracias a Cristina Cruz por aceptar la invitación, al compañero, el maestro Eduardo, como lo dije, el doctor Juan Pablo Prado, y pues lógicamente a la coordinadora de esta obra, la doctora María Cristina Rosas. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde, excelente miércoles, cuídense mucho, nos estamos viendo, hasta luego. ¿Listo, Roy?